Hola, en este video vamos a estar hablando acerca de la gestión de los riesgos. Una introducción muy sencilla de los pasos, cuáles son las etapas a la hora de tú gestionar o querer gestionar los riesgos dentro de tu proyecto. Y un proyecto me refiero a ese objetivo que tenemos en mente, puede llegar a ser un proyecto de infraestructura, puede ser un proyecto de vida, puede llegar a ser otro tipo de proyectos. No precisamente tiene que ser algo que tengamos que construir un puente, un aeropuerto o algo similar. El chiste del proyecto bajo definición es este proyecto, este objetivo que nosotros tenemos, en donde planeamos y vamos a ejecutar eso planeado. Y dentro de la planeación, pues consideras varios factores. Consideras el factor de los costos, consideras el factor de la comunicación, de los recursos, quiénes son los involucrados, etcétera. Dentro de esa planeación se planean todos estos pasos, o estas actividades que tú crees que así es como tienen y van a suceder. Ahora, ¿qué es lo que sucede? eh, en la mayoría de los casos, ya a la hora de estar ejecutando esa planeación, todas esas actividades no suceden tal cual como tú las planeaste. ¿Por qué? Porque existen incertidumbres, existen actividades que no se van a cumplir al pie de la letra y tal cual como tú lo planeaste. ¿Por qué? Porque, a ver, pues existen pandemias, existen otros factores financieros, económicos, macroeconómicos, cuestiones que tampoco nosotros tenemos el control absoluto de todas esas actividades que terminan impactando nuestro proyecto o el curso de nuestro proyecto. Entonces, todas estas incertidumbres se llaman, los podemos definir como riesgos y podemos nosotros cuantificar o medir de una cierta manera cuánto nos va a impactar, ya sea positiva o negativamente, esas actividades o esas incertidumbres de nuestras actividades iniciales, y por lo tanto nuestro proyecto va a tener eh, a desviarse, digamos, de lo que nosotros inicialmente proyectamos. Normalmente esas desviaciones son en tiempo. ¿Qué quiere decir? Yo dije que iba a durar 10 meses, ahora va a durar 11 meses o ahora va a durar 9 meses. Eso es una de las variables y la otra es el costo. Yo dije inicialmente, yo estimé y tengo un presupuesto de 10 millones de pesos o de dólares, ahora me va a costar 11 o ahora me va a costar 8.5. ¿Sale? Entonces, esto que estamos viendo aquí es la metodología y estos son los bloques que se podrían llegar a cumplir. Está la parte del establecer el contenido, está la parte después de identificar los riesgos, está la parte de abordar esos riesgos, evaluarlos y tratarlos. Esos son, digamos, los pasos. Dentro de todo este esquema o este proceso existe lo que es la comunicación y la consulta, y por el otro lado también el monitoreo y estar revisando constantemente, ¿no? Estas dos actividades que vemos en paralelo básicamente está alimentando constantemente todo el proceso de la gestión de riesgos. Entonces, de entrada, ya podemos definir que que gestión de riesgos no solo es una actividad. No se hace una vez, te lavas las manos y ya nunca más lo vuelves a ver, sino es un proceso durante todo tu proyecto, tanto en la parte de planeación como en la parte de ejecución y en la parte de cierre. Tú llevas todo tu equipo y todas tus actividades de gestión de riesgos a lo largo de tu proyecto. Entonces, esa es la primera enseñanza. Ahora, regresamos a la parte, al bloque uno. ¿Qué es lo que tú haces? Estableces el contexto. ¿Qué significa esto? Es definir qué, cuál es tu objetivo, cuáles son las herramientas que tienes, qué es lo que quieres lograr, hasta qué punto y qué nivel de detalle y qué nivel de recursos le vas a asignar tú a toda esta parte de gestión de riesgos. Ya una vez que tengas definido eso, te pasas a la parte de identificar los riesgos, en donde identificas las amenazas, la vulnerabilidad y la criticalidad de cada uno de los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuándo van a pasar? ¿En dónde van a pasar? ¿Cómo van a pasar? ¿Y quién es responsable? Ya una vez identificados los riesgos, que normalmente se identifican a través de un taller de riesgos, empiezas a determinar cuál es su probabilidad de que sucedan y su consecuencia, su impacto. Entonces tienes el riesgo de, por ejemplo, que no tengas el permiso para empezar a trabajar.
¿Cuál es la probabilidad de que suceda? Bueno, pues bajo ciertas circunstancias y bajo ciertos proyectos, a lo mejor la probabilidad es de que pues, el 80% de las veces sucede. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es que no puedes empezar a trabajar. Entonces el impacto es muy grande. Por lo tanto, tú categorizas ese riesgo como tal, como un riesgo de alto impacto y alta consecuencia. Perdón, alta consecuencia y alta probabilidad. Y así vas a tener muchos riesgos en donde vas a poderlos mapear y también muchos de ellos, así como este cayó en este, digamos, cuadrante que ahorita lo vamos a ver en la siguiente filmina, va a haber muchos otros que van a caer en donde es muy poco probable que sucedan y si llegan a suceder el impacto es muy bajo. Entonces, básicamente, pues podríamos decir que ese riesgo no nos interesa. Evaluamos la tolerancia y la aceptabilidad de cada uno de esos riesgos y luego tomamos acción de esos riesgos. ¿Qué significa? ¿Qué voy a hacer con ese riesgo? Lo considero, lo absorbo, lo exploto, lo acepto, lo reduzco, ¿no? Muchas de las veces, acuérdense que cuando llega a suceder algo que no está planeado, nos puede llegar a impactar tanto positiva como negativamente. Si nos impacta positivamente, o sea, si nos va a mejorar ese proyecto, entonces queremos más de eso. Si nos va a impactar negativamente, entonces queremos suprimirlo, queremos eliminarlo, queremos delegarlo, queremos controlarlo, ¿no? Entonces, esas son, digamos, las 4 o 5 fases que se tienen que llevar a cabo durante todo el proceso de gestión de riesgos. Y tenemos de este lado, en este tenemos el impacto y tenemos la probabilidad. Esto es una matriz de riesgos en donde podemos identificar tal cual qué tan importante va a ser ese riesgo en nuestro proyecto. Entonces, en cuestión de impacto va a ser significativo y en cuestión de probabilidad va a ser muy alto. Por lo tanto, vamos a estar hablando de que nos vamos a estar manejando en este cuadrante o en estos cuadrantes. Entonces queremos poner mucho más atención, evidentemente, a este tipo de riesgos. ¿Por qué? Porque me van a impactar más y la probabilidad de que sucedan va a ser mayor. Entonces, agarramos cada uno de esos riesgos, que de los a lo mejor 100 que tenemos, 5 van a caer ahí. Y entonces sí, ahora sí los trabajamos, los evaluamos, los cuantificamos, trabajamos en ellos, buscamos la forma de poder nuevamente mitigarlos, delegarlos, suprimirlos, eliminarlos, etcétera. Va a haber otros riesgos que van a caer en esta parte acá, en donde básicamente vamos a decir es que es insignificante el impacto que va a tener si es que llega a suceder ese riesgo y la probabilidad de que suceda es muy baja, entonces prácticamente no le hagamos ni caso. Es más, muchos de ellos van a suceder y ni cuenta nos vamos a dar de lo insignificantes que son. Ahora, si estamos acumulando gran cantidad de riesgos ahí, pues entonces los podemos mitigar agregándole una cierta contingencia a nuestro proyecto y le decimos, mira, de nuestro presupuesto hay que aumentarle un 1% o un 2% porque con eso vamos a mitigar todos los riesgos que caigan dentro de estos cuadrantes. ¿Sale? Entonces, esa es una forma, ese es el inicio de cómo es que podemos llegar a gestionar nuestros riesgos dentro del proyecto. Eh, Puede llegar a ser mucho más complejo. Esta es una, digamos, esta es la base, es la metodología, estos son los pasos iniciales y este es un concepto que todos los involucrados en proyectos deberíamos de tener para poder gestionar correctamente el proyecto y que al final tenga éxito, podamos cumplirlo en tiempo y bajo el presupuesto establecido.